Buenos días. Vamos a ver algunos datos importantes de en qué consiste el expresionismo alemán y cuál sería su principal relación con la película de El gabinete del doctor Caligari, que sería una de las películas más representativas del expresionismo alemán. Entonces, como cada película van a ser en un contexto determinado, y este contexto determinado va a dar ciertas características que tienen que ver completamente con la película. En este caso sería gran parte de lo que tiene que ver con su elaboración estética y con las influencias que va a recibir de otras artes. Esta película se llega a convertir en una película muy importante porque va a estar significando todo lo que tiene que ver con el cine de arte, con el cine que pretende manejar elementos muy importantes de todo lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. Es su obra más reconocida. Con razón, se dice que el gabinete del Dr. Caligari es revolucionaria, tratándose del ejemplo supremo de lo que fue el expresionismo alemán en el cine. El expresionismo fue un movimiento cultural que atravesó Alemania a comienzos del siglo XX, desde antes de la Primera Guerra Mundial y hasta comienzos de los años 30. Fue básicamente una reacción generalizada al realismo. Había una realidad con la que no se estaba de acuerdo y el arte pasó a ser un vehículo a través del cual canalizar la subjetividad del artista, una forma de expresar esos sentimientos de angustia y soledad. Y si hay una película que hizo eso a la perfección, fue El gabinete del Dr. Caligari, que con esa relación entre hipnotizador totalitario y sonámbulo obediente, los guionistas Hans Hanowitz y Karl Mayer buscaban hablar de un gobierno autoritario, específicamente el alemán y su ejército, que abusaba de su poder y mandaba a sus soldados a la guerra. En el apartado visual es francamente impactante al día de hoy, con lo que imagínense lo que fue hace un siglo atrás. Hay una predominancia absoluta de las formas irregulares y exageradas, ángulos agudos, ambientes afilados, con líneas y sombras pintadas en los sets, edificios distorsionados en el fondo y con un uso dramático de la iluminación. La arquitectura expresionista permite externalizar las emociones. Lo exterior pone de manifiesto lo interior. Un mundo retorcido para dar cuenta de una mentalidad perturbada. Y no son esos los únicos ejemplos de lo innovadora que fue esta película a nivel visual, algo que se puede apreciar desde los propios créditos y los intertítulos. Lejos de ser simples placas con textos funcionales y descriptivos, se aprovechó la posibilidad que otorgaba con tipografías en línea con el estilo de toda la película, con lo que hay una armonía en esa enajenación, que se mantiene inalterada incluso en esos cortes. También hay una secuencia bastante vanguardista en la que se imprime un mismo texto sobre las imágenes, para enfatizar esa pérdida de la razón por parte del Dr. Caligari, que se hizo nada menos que con animación stop motion. Más allá de que el gabinete del Dr. Caligari sea el principal exponente del expresionismo alemán, el movimiento albergó enormes películas, como Nosferatu, El Último, Fausto, Metrópolis o M, el vampiro de Düsseldorf. Para comienzos de los años 30, los autores más destacados de esta ola emigraban de Alemania con el ascenso del nazismo y la radicalización del país. Y si bien el movimiento llegaría a su fin, dejaría una marca indeleble en la historia del cine e iba a representar una influencia innegable en otros géneros, como el terror y el film noir, así como también para directores como Tim Burton, con la sombra de Caligari proyectada sobre películas como Batman Vuelve, El joven manos de tijera o El extraño mundo de Jack. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó la recomendación y quieren ver la película, van a poder encontrar el link por acá arriba. Dos puntos muy importantes que tienen que ver con la película del doctor Caligari. Una sería esta relación que va a existir en una sociedad bastante inestable, que sería la sociedad de la República de Weimar, en donde había una estabilidad, una inestabilidad social, porque había muchos grupos diferentes luchando contra el poder, desde grupos democráticos a grupos fascistas, a grupos socialistas. Hay una gran inquietud económica, hay una gran desesperación de la gente porque no está bien económicamente, no está bien políticamente, no está bien moralmente. Entonces esto se va a ver expresado en el gabinete del doctor Caligari, que nos habla de un mundo de locura, de un mundo de inestabilidad, de un mundo de terror, de un mundo que tiene que ver con el miedo. Y otra de las características fundamentales de la película va a ser la concepción del diseño de arte.
en la cual se va a utilizar mucho el manejo de la puesta en escena, que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con la escenografía, con estos escenarios pintados, con cómo se va a manejar la cámara, con líneas completamente inclinadas para expresar estados emotivos y estados emocionales completamente distorsionados. Esta película va a ser el ejemplo del cine de terror, del cine de horror, de la cual van a surgir todos los diferentes monstruos, todos los diferentes psicópatas que actualmente conocemos. Esta película no solamente influiría en el cine alemán, sino va a influir principalmente en el cine norteamericano y va a ser como un antecedente muy grande para este cine de terror. El gabinete del Dr. Caligari es la película por excelencia del cine expresionista alemán. Hans Janowitz y Karl Mayer escribieron esta cumbre del género de terror para que Robert Wiene, que provenía sobre todo del mundo teatral y de la interpretación, la transformase en obra universal del séptimo arte. Estrenada hace ya 100 años, esta historia de hipnosis, sonambulismo y asesinatos mantiene vigente un estilo visual oscuro y retorcido, con formas puntiagudas, líneas oblicuas y curvas, estructuras y paisajes que se inclinan en ángulos inusuales, así como sombras y luces pintadas directamente sobre los decorados. En el guión se rastrean ciertas experiencias vividas por Janowitz y Mayer, pacifistas convencidos que llegaron a desconfiar del concepto de autoridad tras involucrarse como militares en la Primera Guerra Mundial. La película parte de un prólogo hasta llegar a un epílogo que se vale de la idea de giro final para cuestionar su propia línea narrativa, un concepto que se ha utilizado en todo tipo de películas hasta nuestros días, con el fin de sorprender al espectador y cuestionar las premisas realistas iniciales de multitud de historias. Además, el diseño artístico de la producción contiene un estilo fantástico que resulta muy gráfico, en contraposición a estilos más naturalistas, lo cual hizo del gabinete del Dr. Caligari una obra revolucionaria a todos los niveles posibles. La película se tematiza en base a una crítica a la autoridad. Caligari representa al gobierno de guerra alemán, un ente brutal e irracional, mientras que Césare simboliza el hombre común, condicionado por las circunstancias que se le imponen, lo que nos hace pensar en los soldados de la época como seres manipulados cuyo único cometido sería matar. Algunos analistas y académicos han ido más allá y han argumentado que la película refleja la necesidad subconsciente de la existencia de un tirano en la sociedad alemana. Esta especie de trastorno sería un ejemplo de la obediencia de Alemania a la autoridad en diferentes fases históricas y su renuncia a rebelarse contra ella. Otros temas de la película incluyen el contraste desestabilizador entre locura y cordura, nunca antes llevado a la gran pantalla con tal repercusión, dejando huella en la percepción subjetiva que podemos tener de la realidad y haciendo patente una supuesta dualidad de la naturaleza humana. El gabinete del Dr. Caligari se distribuyó justo cuando las industrias cinematográficas extranjeras estaban rebajando las restricciones a la importación de películas alemanas tras la Primera Guerra Mundial, por lo que se proyectó internacionalmente. Las diferentes versiones exhibidas difieren en cuanto al éxito obtenido, pero se mantiene un amplio consenso entre crítica e historiadores al elogiarla como una obra verdaderamente innovadora. Posiblemente estemos hablando de una película que sería la primera en considerarse de terror, la primera en considerarse de culto, o la precursora de un cine más de autor o de arte y ensayo.
cualquiera que sea su definición, el gabinete del Dr. Caligari está considerada como un clásico absoluto y ayudó a llamar la atención mundial sobre el mérito artístico del cine alemán. Desde la Filmoteca de San Joan nos sumamos a celebrar este centenario no solo por la valía de su análisis desde un punto de vista más académico, sino por tratarse también de una obra de género que sigue siendo plenamente disfrutable. Bueno, por último, vamos a ver lo que opina uno de los principales comunicólogos españoles, que es el profesor Roman Guber. Roman Guber ha escrito bastantes libros acerca de la imagen, acerca de la fotografía, y ha escrito una historia del cine mundial en donde va desde los orígenes del cine hasta la época actual. Este prestigioso comunicólogo hizo una presentación de esta película y dio algunas observaciones de por qué sería importante el gabinete del doctor Caligari. Vamos a ver qué dice Roman Guber. Poco después de acabar la Primera Guerra Mundial, que este año conmemoramos el centenario. El gabinete del doctor Caligari, película de Robert Wiene, película fundacional, película que inaugura toda una temática inquietante, de misterio, de angustia, de secretos, de sorpresas. El protagonista, el doctor Caligari de la película, es un médico hipnotizador que recorre los pueblos como feriante ambulante y lleva con él a un medium, Cesare, que es al cual hipnotiza y hace que cometa crímenes. Por tanto, aquí nos encontramos con el esquema de la duplicidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll, la ciencia; el Dr. Caligari, aspecto burgués respetable, sombrero de copa, capa, gafas, por tanto, la respetabilidad del científico, pero con sus órdenes hipnóticas obliga a Cesare a cometer asesinatos. Hay quien ha visto en esta dicotomía, en esta figura, una imagen del Estado alemán que enviaba a los soldados al frente a cometer asesinatos. Por tanto, la película ha tenido también una lectura política. Del Estado alemán sería Caligari, el orden burgués respetable, que envía al frente a sus soldados a cometer asesinatos. Es una de las muchas lecturas posibles, muchas de las interpretaciones posibles de la película. Y Cesare es el medium que ejecuta los asesinatos que por orden hipnótica. Orden hipnótica. El hipnotismo estaba muy de moda en esos años, fruto del nacimiento del psicoanálisis. Sigmund Freud utilizaba el psicoanálisis para las terapias psicoanalíticas, para curar las neurosis. No fue el primero, antes que lo hizo el doctor Charcot en París, ¿no? Pero él aprendió de Charcot la técnica hipnótica, y la hipnosis era una novedad en el mundo popular porque la ciencia estaba sirviéndose del hipnotismo como herramienta, como técnica terapéutica para curar las neurosis. Y era, por tanto, un tema de moda que estaba en el aire, y la gente hablaba del hipnotismo como algo misterioso, como algo extraño, algo incontrolable, etcétera, etcétera, ¿no? Y la relación entre Caligari y Cesare es la relación de amo y siervo. El Caligari ordena que cometa asesinatos y Cesare, que es un instrumento, una prolongación de su voluntad, los ejecuta. Los ejecuta hasta el día en que se enamora de su víctima, pero no voy a contar el argumento. Llega un día que le dice: has de matar a fulanita, y cuando va a matarla, queda sorprendido, se enamora o queda vampirizado o hechizado por el encanto de esta mujer, y ahí se quiebra el destino de Caligari. No les voy a contar el argumento porque sería una trastada, pero sí recordarles que esa dicotomía de fachada Caligari, trastienda Cesare, es efectivamente la del día y la noche, la de Jekyll y Hyde,
la ciencia y el crimen, la del consciente y el subconsciente. Esa famosa dicotomía entre lo racional y lo subracional, entre la razón y el instinto. Por tanto, es la dicotomía clásica en la historia de la literatura y la historia del arte en general. La película, verán que está hecha con un estilo un poco extravagante. En Alemania, antes de la guerra, la Primera Guerra Mundial, en torno a los años 10, había aparecido en Múnich un nuevo estilo pictórico y escenográfico, que es el expresionismo. El expresionismo era un momento de vanguardia que se rebelaba contra el realismo y quería expresar el mundo no tal como se ve, sino tal como se siente. Por tanto, era una pintura a través del mundo emocional. Y eso llevaba a distorsionar las figuras, las paredes torcidas, inclinadas, el claroscuro, las sombras prolongadas. Por tanto, el estilo plástico de esta película deriva de la pintura y la escenografía expresionista que había aparecido en Alemania en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y ese entorno contribuye a acentuar el clima de misterio, el clima inquietante en el cual se sumerge la película. ¿Qué ocurre? Ocurre que los personajes con maquillaje distorsionado se integran mejor en ese decorado que los personajes realistas, que chocan a veces el surrealismo con el subjetivismo emocional del ambiente, del marco de decorados. Hubo otro factor además. Había acabado la guerra, Alemania había perdido la guerra, había restricciones eléctricas, había escasez de fluido eléctrico. Y por tanto, los decoradores pintores que procedían del grupo expresionista, decidieron pintar las sombras y las luces en el decorado. De modo que es un decorado que tiene algo de teatral, porque son luces y sombras pintadas, con lo cual la productora estaba encantada, porque así le costaba menos la cuota de electricidad, ¿no? Pero da a la película ese estilo novedoso, que es el estilo que se ha llamado el cine expresionista, que ha dejado herederos, y ustedes han visto algunas películas, como por ejemplo, han visto de Fritz Lang, Los Nibelungos, si no recuerdo mal. Los Nibelungos es un expresionismo arquitectónico, volumétrico, porque Lang había estudiado arquitectura. Han visto también Nosferatu de Murnau, que en cambio era un expresionismo pictórico, más ligado al mundo de la plástica pictórica que al mundo del volumen. Y efectivamente hay muchos elementos de simbolismo. Por ejemplo, cuando Caligari llega al pueblo, al primer pueblo que sale en la película, y va al ayuntamiento para pedir una licencia para exhibir su atracción, el empleado del ayuntamiento está sentado en un taburete muy alto. Y dirán, ¿cómo es que es tan alto? La altura del taburete del funcionario municipal expresa su autoridad, su nivel, su poder. Por tanto, las formas no solamente son aquello que vemos, sino aquello que significan simbólicamente. Eso es lo que es el cine expresionista, como la pintura expresionista de la época de luces y sombras, ¿no? Y esa película, cuando el cine alemán, tras la derrota militar, Alemania había sido sometida a una especie de cerco para evitar que exportase sus productos. Fue penalizada, Alemania fue penalizada tras la derrota, pero cuando la película, y por ejemplo, y Alemania no exportaba películas, porque había un bloqueo a sus exportaciones. Pero cuando una copia de Caligari llegó a París, y los intelectuales de París vieron la película, quedaron fascinados, quedaron asombrados, y se dieron cuenta que era un nuevo estilo, que rompía una nueva forma de explicar historias a través de una plástica nueva, el expresionismo. Y crearon un adjetivo para designar este estilo, un adjetivo que hoy día ya no se usa, que era el caligarismo. Y las películas que llevan en Alemania se les llamaba películas caligaristas, en honor y referencia al gabinete del doctor Caligari. Y efectivamente, y en el cine posterior, ha habido muchos cineastas, estoy pensando en Orson Welles, por ejemplo, en donde se nota el uso de la luz y las sombras alargadas, las formas distorsionadas, en donde se nota todavía la huella de un descendiente del cine, de la cultura expresionista, que fue tan importante en la cultura europea de los años 20. Vean pues esta película. Esa película, quiero advertirles de todas formas de un dato relevante. A esa película se le añadió un prólogo
que transcurre en un manicomio, para intentar dar lógica al relato, porque el relato es un relato terrorífico e inquietante y con misterio, para intentar dar una cierta lógica que el público pudiese aceptar, se añadió al principio de la película un pequeño prólogo que transcurre en un manicomio, en donde el personaje del manicomio dice, esta mujer vivió una historia terrible que os voy a contar. Y luego al final, en el epílogo, descubriremos cuál es la clave de esa historia que se nos anuncia en el prólogo. Por tanto, vean sin estremecerse, sin asustarse, esa película, El gabinete del doctor Caligari, que inaugura en el cine alemán el cine expresionista, que introduce el tema del misterio, del crimen, del asesinato, de lo que llaman la ideología de la inseguridad, y que será seguido por otras películas que lo completarán en próximos fines de semana. Que disfruten la película pese a ser una película inquietante y ser una película terrorífica, que inaugura también el cine terrorífico. Esa película inaugura el cine de terror, que luego derivará hacia muchos afluentes como Frankenstein, como Drácula, como los vampiros. Esa película inaugura el cine de misterio y el cine policíaco. Véanla con atención, no se asusten demasiado y pásenlo bien. Muchas gracias. Bueno, ya vimos lo que menciona el profesor Guber acerca de la película de El Doctor Caligari. Entonces, como mencionábamos al inicio de esta introducción, las películas siempre hay que verlas dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto social y también dentro del contexto artístico en el cual se están desarrollando. Entonces es completamente marcada la influencia que va a tener de la estética expresionista. Esta estética expresionista va a estar dada por las luces, por las escenografías, por el vestuario, por el mobiliario, por el tipo de letra que aparece dentro de la película. Y su relevancia para la historia del cine mundial va a ser muy importante. Cuando se crea por primera vez bueno, se crea en 1950 la Cinemateca Francesa, una de las primeras películas que va a entrar a formar parte de la colección va a ser El gabinete del doctor Caligari, porque consideran que es muy importante la aportación de la película para el cine de vanguardia y para el cine en general. No solamente es como algo de museo, sino también es una influencia muy rica para muchos cineastas. Entonces se ha visto, se han visto influidos por la estética expresionista, como se menciona en el caso de Tim Burton o como se menciona en el caso de Orson Welles, ¿no? Entonces va a influir profundamente en este cine de terror y en este cine de monstruos, en este cine de lo misterioso, de lo raro, de lo extraño y de lo que nos está hablando a lo mejor hasta de nuestro inconsciente que se refleja en situaciones bastante críticas. Bueno, eso sería todo, una pequeña introducción al filme de El gabinete del doctor Caligari.